Te han enseñado a perseguir un sueño que hoy es una trampa matemática diseñada para empobrecerte. He pasado el último medio siglo estudiando la máquina económica. He gestionado miles de millones de dólares a través de la crisis del petróleo de los años 70, el lunes negro del 87, la burbuja de las .com en el 2000, el colapso financiero de 2008 y la pandemia de 2020. Y en todo ese tiempo, he aprendido que lo que la mayoría de la gente cree sobre el dinero es peligrosamente incorrecto. El consejo de nuestros abuelos era honesto y funcionaba en su mundo. Estudia, consigue un buen trabajo, gasta menos de lo que ganas, ahorra el resto en un lugar seguro y te jubilarás cómodamente. Era un camino claro, pero las reglas de ese juego ya no existen. El tablero ha cambiado por completo. La mayoría piensa que el dinero en el banco es el activo más seguro. La realidad es que el efectivo es uno de los peores lugares para almacenar tu riqueza a largo plazo. Piensas que estás a salvo, pero en realidad estás perdiendo poder adquisitivo cada día, de forma silenciosa e invisible. El sistema, tal como está diseñado hoy, no castiga el riesgo, castiga la prudencia excesiva. Castiga al ahorrador y premia al deudor que invierte en activos. Para entender por qué, debes ver la economía no como un conjunto de noticias y eventos aleatorios, sino como una máquina. Una máquina relativamente simple que funciona con unas pocas fuerzas básicas. La más importante de todas es el crédito. El crédito permite a la gente gastar más de lo que gana, lo que impulsa el crecimiento. Pero el crédito es también deuda. Y la deuda tiene ciclos. Un día, esa deuda se tiene que pagar. Cuando la carga de la deuda se vuelve demasiado grande, la máquina se gripa. Los gobiernos y los bancos centrales se enfrentan entonces a una elección terrible. Pueden dejar que el sistema se derrumbe en una dolorosa depresión, o pueden imprimir dinero para aliviar la carga de la deuda. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Siempre, sin excepción, eligen imprimir dinero. Pensemos en 1971. El presidente Nixon rompió el último vínculo del dólar con el oro. En ese momento, el dinero dejó de ser un almacén de valor tangible y se convirtió en una herramienta de política gubernamental. Desde entonces, la cantidad de dinero en el sistema ha explotado. Y cada nueva unidad de moneda creada reduce el valor de las que tú tienes guardadas con tanto esfuerzo. No se trata de cuánto ganas, se trata de cómo funciona el dinero cuando no estás mirando. La gente se preocupa por las caídas del mercado de valores, que son ruidosas y visibles, pero ignoran la erosión silenciosa de la inflación, que es mucho más destructiva a largo plazo. Puedes tener seguridad aparente en el corto plazo o crecimiento real a largo plazo, pero no ambos. El universo no lo permite. Te sientes frustrado porque, a pesar de trabajar más duro, parece que nunca avanzas. Ves los precios de las casas, de la educación, de la vida, subir mucho más rápido que tu sueldo. No es tu imaginación, es la matemática del sistema. Estás en una cinta de correr que acelera constantemente. Correr más rápido en la misma dirección no es la solución. La solución es bajarse de la cinta y entender cómo funciona su motor. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de una fuerza invisible. El ciclo de la deuda. No es un concepto académico. Es el motor que impulsa los auges y las caídas, que crea y destruye fortunas. Y hoy te voy a enseñar a ver sus engranajes. La gente cree que la libertad financiera es tener mucho dinero. No lo es. La libertad financiera es no tener que preocuparse por el dinero. Es un estado mental que proviene de tener un sistema robusto que trabaja para ti, sin importar lo que haga la economía. Puedes tener un trabajo bien pagado y ser un esclavo del sistema, o puedes tener ingresos modestos y ser libre. La diferencia no está en la cantidad, sino en la comprensión. Hoy vamos a cambiar eso. Vamos a dejar de ser una pieza pasiva en la máquina económica y vamos a empezar a entender cómo funciona el motor. Te voy a dar el mapa de esa corriente invisible que gobierna tu vida financiera, lo sepas o no. Para entender cómo funciona el motor, primero debemos desmontarlo. La economía parece compleja porque la observamos día a día. Las noticias, los precios de las acciones, las decisiones de los políticos. Todo parece un ruido caótico. Pero si te alejas, si miras décadas de datos en lugar de días, los patrones emergen. La economía funciona como una máquina, y su engranaje principal no es la productividad ni la innovación, como a muchos les gusta creer. Es el crédito. El crédito es simplemente la capacidad de pedir prestado para gastar más de lo que ganas hoy, con la promesa de devolverlo en el futuro. Cuando el crédito es fácil de obtener, la gente y las empresas gastan más. Este gasto es el ingreso de otra persona, que a su vez gasta más, creando un ciclo virtuoso de crecimiento.
Esto es lo que llamamos un ciclo de deuda a corto plazo, que suele durar entre 5 y 8 años. Durante la fase de expansión, todos se sienten genios. Los activos suben, los salarios aumentan, el optimismo es contagioso. Pero este crecimiento está impulsado por una deuda que crece más rápido que los ingresos. Inevitablemente, llega un punto en que el Banco Central, el guardián de la máquina, ve que la economía se sobrecalienta y la inflación aumenta. Para enfriarla, sube los tipos de interés. De repente, el crédito se vuelve más caro. Pagar las deudas existentes cuesta más, y pedir prestado para seguir gastando se vuelve prohibitivo. El ciclo se invierte. El gasto se contrae, los ingresos caen, los activos bajan de precio y se produce una recesión. La mayoría de la gente solo ve esto. Auges y caídas. Piensan que es el estado natural de las cosas. Pero la realidad es que estos pequeños ciclos se superponen sobre un ciclo mucho más grande y peligroso. El ciclo de deuda a largo plazo que dura entre 50 y 75 años. A lo largo de varias décadas, después de cada recesión, los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimular la economía de nuevo. Pero cada vez, los bajan un poco más que la vez anterior. Y la deuda total en el sistema nunca vuelve al punto de partida. Crece y crece, década tras década. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse con una precisión casi mecánica. La deuda total como porcentaje del PIB sigue una trayectoria ascendente imparable hasta que alcanza un punto de saturación. Un punto en el que los ingresos ya no son suficientes para pagar los intereses de la deuda acumulada, incluso con tipos de interés en cero. Esto es lo que ocurrió en 1929 en Estados Unidos. Y es exactamente lo que ocurrió en 2008. No fue un evento impredecible. Fue el final matemático de un ciclo de deuda a largo plazo. Cuando esto sucede, el Banco Central ya no puede bajar más los tipos de interés. La herramienta principal de la máquina se ha roto. El sistema se enfrenta a un desapalancamiento. Hay 4 formas de reducir la carga de la deuda. 1. La gente, las empresas y los gobiernos recortan el gasto. Austeridad. 2. Se reestructuran o no se pagan las deudas. Defaults. 3. Se transfiere riqueza de los que tienen a los que no tienen. Impuestos. 4. El Banco Central imprime ingentes cantidades de dinero. La historia nos enseña que las 3 primeras opciones son políticamente insostenibles y socialmente dolorosas. Conducen a depresiones y conflictos. Por eso, la opción número 4, imprimir dinero, se convierte en el camino de menor resistencia. La mayoría piensa que la crisis de 2008 se resolvió. La realidad es que la deuda no desapareció. Simplemente se transfirió de los individuos y los bancos privados a los gobiernos, y se enmascaró con una cantidad de dinero impreso sin precedentes. No se trata de una teoría, son datos. La deuda global hoy es significativamente mayor que en 2008. No hemos arreglado la máquina, solo hemos puesto un parche más grande en el engranaje roto, preparando el escenario para el próximo e inevitable final del ciclo. Comprender esto no es ser pesimista, es ser realista. Es entender que no puedes jugar un juego si no conoces la regla más importante. El sistema siempre elegirá la devaluación de la moneda por encima del colapso económico. Ahora que entendemos que la impresión de dinero no es una opción, sino una inevitabilidad matemática al final de un ciclo de deuda a largo plazo, debemos afrontar la consecuencia directa para ti. Cada dólar, cada euro, cada unidad de moneda que se imprime, reduce el valor de la que tú tienes en tu cuenta bancaria. No es sobre la cantidad de dinero que tienes, es sobre el poder adquisitivo que ese dinero representa. La gente ve el precio de una acción caer un 10% en un día y entra en pánico. Pero no ve que el valor de su efectivo ha caído un 50% en la última década por la inflación, y no hace nada. Puedes tener seguridad en el nominal o crecimiento en el real, pero no ambos. El universo no permite que tu dinero esté completamente seguro, y al mismo tiempo mantenga su valor frente a una máquina de imprimir que funciona a toda velocidad. Esto nos lleva a un principio fundamental. En el paradigma actual, el efectivo no es un activo, es un pasivo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo o que, como mínimo, protege tu poder adquisitivo. El efectivo en el banco hace lo contrario. Pierde valor cada día. El sistema está diseñado para castigar al ahorrador prudente y recompensar a quien entiende cómo funciona la deuda. Piénsalo. Cuando pides una hipoteca para comprar una casa, estás contrayendo una deuda a 30 años en la moneda de hoy. Si el Banco Central imprime dinero y la inflación se dispara, el valor real de tu deuda disminuye con el tiempo, mientras que el valor nominal de tu activo, la casa, tiende a subir.
El sistema te está pagando por endeudarte para comprar activos reales. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la supervivencia financiera no depende de predecir el futuro, sino de estar preparado para cualquier futuro. La mayoría de los inversores intentan adivinar qué activos lo harán bien el próximo año. Construyen carteras concentradas en lo que está de moda. La realidad es que nadie puede predecir consistentemente los movimientos del mercado. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la diversificación radical, pero no la diversificación que te han enseñado. No se trata de tener 10 acciones diferentes en lugar de una. Eso es una ilusión de seguridad. La verdadera diversificación consiste en equilibrar tu cartera entre diferentes clases de activos que se comportan bien en diferentes entornos económicos. Pensemos en la economía como si tuviera 4 estaciones. 1. Crecimiento económico superior al esperado. Inflación. 2. Crecimiento económico inferior al esperado. Recesión. 3. Inflación superior a la esperada. 4. Inflación inferior a la esperada. Deflación. Tu objetivo es construir una cartera, un sistema, que te dé un rendimiento aceptable en cualquiera de esas 4 estaciones. Esto significa tener una mezcla de acciones, que van bien en crecimiento, bonos a largo plazo, que van bien en recesión y deflación, materias primas y bonos ligados a la inflación, que van bien con inflación alta. La asignación que hemos encontrado más robusta a lo largo del tiempo es algo así: 30% en acciones, 40% en bonos del tesoro a largo plazo, 15% en bonos del tesoro a medio plazo, 7, 5% en oro y 7, 5% en una cesta diversificada de materias primas. Esta no es una recomendación de inversión, es una ilustración del principio. El objetivo no es maximizar las ganancias, es minimizar las pérdidas catastróficas. La mayoría busca el golpe de suerte que los haga ricos. La realidad es que la riqueza se construye evitando los grandes errores. Una cartera bien equilibrada no te dará los rendimientos espectaculares de una acción tecnológica en un año bueno, pero tampoco te arruinará cuando la burbuja estalle. Es una máquina diseñada para la resiliencia, no para la velocidad. Es la tortuga, no la liebre. Y en el maratón de la inversión, la tortuga siempre gana. Comprender la mecánica de la máquina económica y los principios de una cartera robusta es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más difícil, se libra en el espacio de 15 centímetros que hay entre tus orejas. He visto a personas increíblemente inteligentes perder fortunas, no por un análisis técnico incorrecto, sino por errores psicológicos. La máquina económica no solo funciona con crédito y tipos de interés, se alimenta de las emociones humanas, la codicia y el miedo. Los ciclos que describimos no solo son económicos, son también psicológicos. Durante un auge, cuando los precios de los activos suben, la gente extrapola el pasado reciente hacia el futuro indefinidamente. El escepticismo se convierte en optimismo, y el optimismo en euforia. Se crea una burbuja. La gente compra activos no por su valor intrínseco, sino porque cree que alguien más se los comprará a un precio más alto mañana. Es el síndrome del tonto mayor. Vi esto de primera mano durante la burbuja de las .com en el año 2000. Nuestra investigación nos mostraba que las valoraciones eran insostenibles, que estábamos en una burbuja clásica. Apostamos en contra. Durante casi 2 años perdimos dinero mientras el mercado seguía subiendo. La presión era inmensa. Todos a nuestro alrededor nos decían que estábamos equivocados, que esta vez era diferente. Sentir que eres el único que ve la realidad, mientras el mundo entero parece haberse vuelto loco, es una de las pruebas más duras para un inversor. No se trata de ser listo, se trata de tener la humildad de seguir tus principios y tu sistema, cuando tu instinto de manada te grita que corras con la multitud. Cuando la burbuja finalmente estalló, las ganancias fueron enormes, pero la lección fue mucho más valiosa. El mayor enemigo de un inversor es su propio ego. El ego te hace creer que sabes lo que va a pasar. El ego te impide diversificar porque estás demasiado seguro de tu única apuesta. El ego te impide admitir que estás equivocado y cortar las pérdidas. El segundo gran enemigo es el miedo. Cuando el ciclo se invierte y los precios se desploman, el pánico se apodera del mercado. La gente que compró en la euforia ahora vende en la desesperación, a menudo en el peor momento posible, consolidando sus pérdidas. La mayoría piensa que el objetivo es comprar bajo y vender alto. La realidad es que sus emociones les obligan a hacer exactamente lo contrario. Compran alto por codicia y venden bajo por miedo. El mercado es una máquina de transferir riqueza de los impacientes a los pacientes, de los emocionales a los sistemáticos. Por eso, uno de mis principios más importantes es:
Confía en tu sistema más que en tu intuición. Tu intuición está programada por millones de años de evolución para la supervivencia a corto plazo, no para la inversión a largo plazo. Debes diseñar un conjunto de reglas y principios atemporales antes de que empiece la tormenta, y luego tener la disciplina de seguirlos cuando tus emociones te griten que los abandones. Esto requiere una radical apertura mental. Significa buscar activamente a las personas más inteligentes que no estén de acuerdo contigo para entender sus razonamientos y encontrar los puntos ciegos en tu propio pensamiento. Lo que separa a los que tienen éxito a largo plazo de los que no es su capacidad para tener siempre la razón, sino su capacidad para reducir la probabilidad de estar catastróficamente equivocados. El sistema financiero está diseñado para explotar tus sesgos cognitivos. La volatilidad del mercado no es un fallo del sistema. Es una característica diseñada para sacudirte de tus posiciones y hacerte cometer errores. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no puedes controlar tu propia psicología, seguirás siendo una pieza pasiva en la máquina, una víctima de sus ciclos en lugar de un beneficiario. La verdadera libertad financiera no viene de una cartera perfecta, sino de un entendimiento profundo de tus propias debilidades. Hemos desmontado la máquina. Ahora vamos a construir la nuestra. Una que no dependa de predicciones, sino de equilibrio. Una diseñada para sobrevivir y prosperar en cualquier entorno. Llamo a este concepto el all-weather, o portafolio para todas las estaciones, porque se basa en una verdad fundamental. El futuro es incierto, pero los entornos económicos en los que puede manifestarse no lo son. Solo hay 4 cosas que pueden mover el precio de los activos. El crecimiento económico puede ser mayor o menor de lo esperado, y la inflación puede ser mayor o menor de lo esperado. Son las 4 estaciones de la economía. La mayoría de los inversores construyen sus carteras como si solo existiera el verano. Apuestan todo al crecimiento económico, cargando sus carteras de acciones. Y funciona de maravilla hasta que llega el invierno. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su preparación para todas las estaciones, no solo para su favorita. La estrategia es dolorosamente simple en su concepto, pero profunda en sus implicaciones. No se trata de elegir los activos ganadores, se trata de elegir una combinación de activos que se equilibren entre sí. Cuando un grupo de activos sufre debido a un entorno económico, otro grupo debe beneficiarse. Piensa en su cartera como un sistema, una máquina donde los diferentes engranajes giran en direcciones opuestas para mantener el motor estable. La implementación práctica que hemos desarrollado tras décadas de pruebas de estrés, con datos de cientos de años, es una asignación específica. De nuevo, esto no es un consejo de inversión, sino la ilustración de un principio de equilibrio de riesgos. Un 30% se asigna a acciones, que prosperan en épocas de crecimiento económico y baja inflación. Un 55% se asigna a bonos del gobierno, 40% a bonos a largo plazo y 15% a bonos a medio plazo. Estos son el contrapeso perfecto a las acciones. Prosperan cuando el crecimiento se desacelera y en entornos de deflación, como una recesión profunda. El 15% restante se divide por igual. 7, 5% en oro y 7, 5% en una cesta diversificada de materias primas. Estos activos son su protección contra la estación más peligrosa para el capital tradicional, la alta inflación. El oro y las materias primas tienden a dispararse cuando el valor del dinero se erosiona. La mayoría de la gente mira esta asignación y piensa que es demasiado conservadora. ¿Solo un 30% en acciones? La realidad es que, aunque el porcentaje es bajo, las acciones son tan volátiles que contribuyen con una parte desproporcionada del riesgo total de la cartera. Esta estructura está diseñada para equilibrar el riesgo, no el capital. Veamos cómo habría funcionado esta máquina en crisis reales. En la crisis de 2008, el mercado de acciones se desplomó más de un 50%. Una cartera tradicional 60-40, 60% acciones, 40% bonos, sufrió pérdidas devastadoras. El portafolio All Weather, sin embargo, tuvo un rendimiento ligeramente positivo ese año. ¿Por qué? Porque mientras las acciones se hundían, el miedo provocó una huida masiva hacia la seguridad de los bonos del tesoro a largo plazo, que se dispararon. Los engranajes funcionaron a la perfección. Vayamos a la década de 1970, un periodo de estanflación, con bajo crecimiento y alta inflación, el peor escenario para las acciones y los bonos. Ambos perdieron valor real durante una década. Pero el oro y las materias primas se dispararon. De nuevo, la máquina se equilibró. El error que comete la gente es mirar el rendimiento de cada componente de forma aislada. Se quejan de que el oro no ha hecho nada en 3 años, o de que los bonos están bajos.
No entienden que no están ahí para darles el máximo rendimiento cada año. Están ahí como un seguro. No te quejas de pagar el seguro de tu casa porque no se ha incendiado. La función de esos activos es protegerte de un incendio financiero. El beneficio más profundo de esta estrategia no es financiero, es psicológico. Te libera del juego de adivinar el futuro. Te saca de la montaña rusa emocional de la codicia y el miedo. Ya no tienes que preocuparte por lo que hará el Banco Central la semana que viene o por las últimas noticias económicas. Tienes un sistema robusto y atemporal que trabaja para ti. Puedes tener rendimientos explosivos a corto plazo o una supervivencia robusta a largo plazo, pero no ambos. El universo no lo permite. Esta estrategia elige la supervivencia. Tener la máquina no es suficiente. Debes saber cómo mantenerla. El principio más poderoso y emocionalmente más difícil de aplicar en la práctica es el reequilibrio. El reequilibrio es el proceso mecánico de vender periódicamente una parte de los activos que han funcionado bien para comprar más de los que han funcionado mal, devolviendo así tu cartera a sus porcentajes objetivo originales. Es, en esencia, un sistema para obligarte a hacer lo que todo inversor sueña con hacer pero casi ninguno logra: vender alto y comprar bajo. Piénsalo. Cuando las acciones tienen un año espectacular y suben un 30%, tu asignación original del 30% puede haberse convertido en un 40% de tu cartera total. Al mismo tiempo, quizás los bonos han tenido un mal año. El reequilibrio te obliga a vender algunas de esas acciones caras y sobrevaloradas para comprar más bonos baratos e infravalorados. Es la antítesis de la naturaleza humana. Tu cerebro, impulsado por la codicia y el miedo a perderse la fiesta, te grita que compres más acciones, que apuestes por el caballo ganador. La mayoría de la gente piensa que invertir es perseguir el rendimiento. La realidad es que la inversión exitosa a largo plazo es una gestión sistemática del riesgo. El reequilibrio es tu principal herramienta de gestión de riesgos. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse sin cesar. Los inversores sin un sistema de reequilibrio dejan que sus carteras se desvíen con las modas del mercado. Durante la burbuja de las .com, sus carteras se concentraron cada vez más en acciones tecnológicas, hasta que éstas representaban el 70% u 80% de su patrimonio. Se sentían genios. Cuando la burbuja estalló, no perdieron sus ganancias, perdieron el capital de toda una vida. No se trata de lo inteligente que eres, se trata de lo disciplinado que eres. La implementación es simple. Puedes establecer una regla para reequilibrar una vez al año, en la misma fecha, sin importar lo que esté sucediendo en el mercado. O puedes hacerlo cuando una clase de activos se desvía más de un cierto umbral. Por ejemplo, un 5% de su objetivo. El método exacto es menos importante que la consistencia de su aplicación. El verdadero poder del reequilibrio se revela en los momentos de pánico extremo. Tomemos la crisis de la COVID en marzo de 2020. En cuestión de semanas, las acciones se desplomaron un 35%. El miedo era palpable. El instinto de supervivencia de todo el mundo era vender todo y correr a la seguridad del efectivo. Pero, ¿qué te habría dicho tu sistema de reequilibrio? Tus acciones, que eran el 30% de tu cartera, ahora eran quizás el 20%. Tus bonos a largo plazo, por otro lado, se habían disparado por la huida a la seguridad. Tu sistema te habría obligado a vender esos bonos caros y seguros para comprar acciones en el punto de máximo pesimismo. Habría sido una de las decisiones más aterradoras y rentables de tu vida. Lo que separa a los inversores que se recuperan de las crisis de los que quedan devastados es esta disciplina contraintuitiva. El mercado es una máquina de transferencia de riqueza, y el reequilibrio te posiciona en el lado correcto de esa transferencia. El error más común es abandonar el sistema cuando más se necesita. Es fácil reequilibrar en mercados tranquilos, pero hacerlo en medio de una crisis requiere una fe absoluta en el proceso por encima de tus emociones. Por eso, mis principios más importantes no son sobre finanzas, son sobre cómo tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Debes tener principios escritos, debes tener un sistema, debes entender que tus emociones son tu peor enemigo. La mayoría busca un mapa detallado del futuro, una predicción de lo que va a pasar. La realidad es que nadie tiene ese mapa. Lo que necesitas es una brújula de principios atemporales y un vehículo todoterreno, tu cartera para todas las estaciones, que pueda navegar por cualquier terreno que el futuro te presente. La libertad financiera no proviene de una predicción correcta, sino de la humildad de saber que no puedes predecir y de la sabiduría de prepararte para todo. Hemos recorrido un largo camino juntos. Empezamos reconociendo una verdad incómoda.
El camino hacia la seguridad financiera que les funcionó a nuestros abuelos es hoy una trampa. Una trampa matemática diseñada para erosionar silenciosamente el valor de tu trabajo y tus ahorros. Vimos que el sistema ya no recompensa al ahorrador prudente, sino a quien entiende el juego de la deuda y los activos. Para entender este nuevo juego, desmontamos la máquina económica. Descubrimos que no se mueve por la productividad o la innovación a corto plazo, sino por el flujo y reflujo del crédito, por los engranajes de los ciclos de la deuda. El ciclo corto, de 5 a 8 años, crea los auges y recesiones que vemos en las noticias. Pero el ciclo largo, de 50 a 75 años, es la fuerza tectónica que define eras enteras y que culmina inevitablemente en un punto donde la deuda es tan grande que la única salida política es la impresión masiva de dinero. Esto no es una teoría, es la lección que la historia nos ha enseñado una y otra vez, desde la República de Weimar hasta el 2008 y más allá. Comprender esto te lleva a la conclusión más importante para tu supervivencia financiera. El efectivo guardado en el banco no es un refugio seguro, es un cubito de hielo derritiéndose. La mayoría piensa que la seguridad es evitar la volatilidad. La realidad es que la verdadera seguridad es proteger tu poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Puedes tener la ilusión de estabilidad nominal o la realidad del crecimiento real, pero no ambos. El sistema no te lo permitirá. A partir de esta comprensión, hemos construido un marco, no solo para invertir, sino para pensar sobre la incertidumbre. Este marco se basa en tres pilares. El primero es el que ya hemos dominado: entender la máquina. Dejar de ver la economía como un casino impredecible y empezar a verla como un sistema con reglas y patrones repetitivos. El segundo pilar es construir un sistema para todas las estaciones. El all-weather, una cartera que no intenta predecir el futuro, sino que está diseñada para ser resistente a cualquier futuro posible. Equilibrando activos que prosperan en las cuatro estaciones económicas: crecimiento, recesión, inflación y deflación, creamos una máquina de inversión robusta. Es la antítesis de la estrategia de la mayoría, que consiste en apostar todo a un solo escenario, normalmente el verano del crecimiento económico, y quedar devastados cuando llega el invierno. El tercer pilar, y el más crucial, es dominar tu propia psicología, porque puedes tener el mejor sistema del mundo, pero si no puedes controlar tus propias emociones, te convertirás en tu peor enemigo. En mis 5 décadas gestionando miles de millones, he aprendido que se pierde más dinero por errores psicológicos que por errores analíticos. El mercado es una máquina diseñada para explotar los bugs o errores en el software de nuestro cerebro, programado para la supervivencia en la sabana, no en Wall Street. Debes conocer estos errores para poder anularlos. El primer error es la extrapolación del pasado reciente. Nuestro cerebro asume que las tendencias actuales continuarán para siempre. Cuando las acciones suben, creemos que seguirán subiendo. Esto nos lleva a comprar en la cima de la euforia y a construir carteras peligrosamente concentradas. El segundo error es el instinto de manada. Estamos programados para buscar seguridad en el grupo. Cuando todos compran, sentimos una presión irresistible por comprar. Cuando todos venden en pánico, sentimos la misma presión por vender. Esto te obliga a comprar caro y vender barato. La fórmula garantizada para la ruina. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la capacidad de pensar de forma independiente y actuar en contra de la manada cuando tus principios te lo indican. El tercer error es el ego y el exceso de confianza. Creer que eres más listo que el mercado es el beso de la muerte. Te impide diversificar, te impide cortar pérdidas porque no puedes admitir que te equivocaste y te lleva a tomar riesgos desmesurados. La humildad es el activo más valioso de un inversor. La creencia de que podrías estar equivocado es lo que te obliga a prepararte para todo. El cuarto error es la aversión a la pérdida. Los estudios demuestran que el dolor de una pérdida es el doble de intenso que el placer de una ganancia equivalente. Esto hace que vendamos nuestras acciones ganadoras demasiado pronto para asegurar una pequeña ganancia y mantengamos nuestras acciones perdedoras indefinidamente, esperando que se recuperen, lo que a menudo nunca sucede. El último error es confundir el ruido con la señal. La mayoría de los inversores están pegados a las noticias financieras, reaccionando a cada titular, a cada tuit de un político, a cada dato económico del día. La realidad es que el 99% de esa información es ruido. La señal son los principios atemporales, los grandes ciclos, la estructura de tu cartera. No se trata de ser el más informado, se trata de enfocarse en las pocas variables que realmente importan a largo plazo. Estos tres pilares: entender la máquina,
construir un sistema robusto y dominar tu psicología forman un marco completo para navegar la realidad económica. No es un truco para hacerse rico rápidamente. Es una filosofía para construir riqueza de forma sostenible y, lo que es más importante, para alcanzar la paz mental en un mundo inherentemente incierto. La libertad que buscas no está en una cifra en tu cuenta bancaria. Está en tener un proceso sólido en el que puedas confiar, liberándote de la ansiedad de tener que adivinar el futuro. Al final de todo, este viaje no trata realmente sobre el dinero. Trata sobre cómo tomar mejores decisiones en la vida ante un futuro que es fundamentalmente incognoscible. Los principios que hemos explorado para construir una cartera robusta son, en realidad, principios para construir una vida robusta. Pensemos en la humildad. El mercado financiero es la máquina de humillación más eficiente jamás creada. Te castiga sin piedad por tu arrogancia y tu certeza. Te obliga a enfrentarte a la realidad de que no puedes predecir el futuro. Abrazar esta incertidumbre, lo que yo llamo apertura mental radical, no es solo la clave del éxito en la inversión, sino también la clave de la sabiduría en la vida. Significa buscar activamente a las personas más inteligentes que no están de acuerdo contigo, no para ganar una discusión, sino para entender su perspectiva y ver el mundo a través de sus ojos. Es la única manera de superar tus puntos ciegos. La mayoría de la gente busca la certeza. La realidad es que el crecimiento y el aprendizaje solo ocurren en la incomodidad de la duda. Luego está el principio de la resiliencia a través de la diversificación. Así como no apostarías todo tu patrimonio a una sola acción, ¿por qué apostarías toda tu identidad o tu felicidad a un solo pilar en tu vida? ¿A tu trabajo? ¿A una sola relación? ¿A una sola habilidad? Una vida robusta, como una cartera robusta, está diversificada. Tiene múltiples fuentes de significado, múltiples habilidades, múltiples relaciones y múltiples intereses. Cuando una parte de tu vida atraviesa un invierno inevitable, las otras partes pueden mantenerte a flote y prosperar. No se trata de evitar el fracaso en un área. Se trata de diseñar un sistema de vida donde ningún fracaso pueda ser catastrófico. Y quizás el principio más profundo es el de confiar en el proceso por encima de los resultados a corto plazo. En la inversión, puedes tomar una decisión perfecta basada en un análisis sólido y aún así perder dinero a corto plazo debido a la aleatoriedad. Y puedes tomar una decisión estúpida y especulativa y ganar dinero por pura suerte. Si juzgas tus decisiones por sus resultados inmediatos, aprenderás las lecciones equivocadas. Te volverás adicto al juego y a la suerte. El éxito sostenible proviene de enamorarse de un buen proceso y ejecutarlo con disciplina una y otra vez, independientemente de los resultados diarios. Lo mismo ocurre en la vida. No puedes controlar si conseguirás el ascenso, si tu negocio tendrá éxito inmediato o si una relación funcionará. Solo puedes controlar tus acciones, tu integridad, tu esfuerzo, tu proceso. Confía en que un buen proceso, con el tiempo, te llevará a buenos resultados. Esto te libera de la tiranía de la validación externa y te ancla en la satisfacción del trabajo bien hecho. La gente persigue la riqueza creyendo que les comprará la felicidad. La realidad es que el dinero solo puede comprar una cosa valiosa: la libertad de no tener que pensar en el dinero. La verdadera riqueza es pasar tus días haciendo un trabajo que te apasione, con gente que respetes, sin que la necesidad económica dicte tus decisiones. Es tener el tiempo y la energía para dedicar a tu salud, a tus relaciones, a tu evolución personal. Es la paz mental que proviene de saber que tienes un sistema que te protege, permitiéndote enfocarte en las cosas que realmente dan sentido a la vida. He estado en la cima del mundo financiero. He gestionado más dinero del que la mayoría puede imaginar. Y he aprendido que los principios que te hacen un buen inversor son los mismos que te hacen un ser humano más completo. La humildad, la resiliencia, la disciplina, la apertura mental y una profunda comprensión de la realidad, por dolorosa que sea. El sistema económico es una corriente poderosa. Puedes pasar tu vida luchando contra ella, agotado y frustrado. O puedes aprender a entender sus flujos y mareas para usar su poder a tu favor. La elección no es entre ser rico o pobre, es entre ser consciente o inconsciente, entre ser una pieza pasiva en la máquina o ser el ingeniero de tu propio destino. La máquina está diseñada para funcionar, y lo hará contigo o sin ti. La única pregunta es si aprenderás a leer el manual de instrucciones.